Vamos a continuar con lo que son las variables, pero algo muy importante que a partir de ahora vamos a empezar a llamar o a conocer lo que son las variables como objetos, porque les mencioné que aquí en R estas variables se conocen como objetos. Vamos a trabajar con el primer elemento que les mencioné en la lista del video anterior, que es el objeto llamado vector, que este es el más simple de estos y hay 6 tipos de datos que podemos almacenar en estos vectores atómicos. Bien, vamos a ver lo que es el primer ejemplo, pero antes que nada quiero mencionarle que aquí una declaración de un objeto viene siendo lo que es una declaración de un vector como tal, porque aquí vamos a empezar a ver cómo es las impresiones por consola, cómo es que nos muestra este resultado y cómo interpretar estos, porque sabemos que si declaramos un objeto y cuando queremos hacer llamado de este mismo nos hace una impresión con un índice. ¿Cómo podemos ver esto? Voy a declarar simplemente un objeto aquí llamado v y lo voy a inicializar con el número 6. Voy a dar control enter para interpretar este objeto y vemos acá en el entorno de variables que ya aparece la v con el número 6. Pero más acá ya hemos interpretado esto. Otra de las opciones para no utilizar el print es solamente seleccionar el objeto y dar control enter y ya podemos ver que nos ha mostrado lo que es este objeto y aquí vemos que tiene un índice. Este índice es el número 1. Como bien les mencioné que aquí en R todo lo estamos viendo como si fuera un vector. Y esto quiere decir que el número 6 está guardado en la posición 1 del objeto V. Si no entendemos el concepto de vector, vámonos aquí a Excel y aquí ya les tengo listo lo que es un ejemplo que bien menciono que esto es un vector. Si en el video anterior vimos un ejemplo de lo que es una variable en nuestra memoria, entonces aquí vemos lo que es un vector. Entonces esa posición de esa variable o más bien ahorita ese objeto en la memoria, ahora ese objeto se compone de muchas posiciones donde tú puedes almacenar diferentes valores de un mismo tipo. Bien, aquí vemos que un vector se compone de una, vamos a decir como una lista de posiciones donde tú vas a almacenar esos datos o esa información que tú desees guardar. Vamos a ver que aquí tenemos muchas posiciones donde tú puedes almacenar diferentes datos. Vamos a almacenar números cualquiera: 3, 8, 3, 6, 7, 9, 1, 44, 55, 7, 7. Bien, ya aquí tenemos esta lista de elementos. Si no conociéramos lo que es el concepto de vector, tendríamos que haber declarado 11 variables diferentes. Imagínate esa gran cantidad de variables que hubiésemos necesitado. Sin embargo, aquí este objeto vector nos ayuda a reducir esa gran cantidad de líneas de código que podemos hacer y lo podemos guardar simplemente en un solo vector. Bien, entonces esto es lo que tiene un vector, que es una serie de elementos, puede almacenar una serie de elementos y el vector cuenta con lo que son posiciones. Estas posiciones van desde 1 hasta n. En nuestro caso, más bien en nuestro ejemplo, es de 1 hasta 11. La posición inicial del vector es la posición 1. En otros lenguajes de programación, no me voy a poner a hablar, pero lo voy a mencionar, que en otros lenguajes de programación aparece que la primera posición comienza con el índice 0, pero ya esa es otra historia. Aquí en el lenguaje de programación de R ya sabemos que el primer elemento o la primera posición que vamos a encontrar es la posición 1. Entonces ya aquí vamos a identificar esto como si fuera una posición y esto de abajo son los elementos. Ahora bien, para identificar a este vector hacemos lo mismo que una variable. Una variable la podemos identificar con un nombre que le asignamos. En este caso vamos a darle un nombre del número. Ojo aquí que no incluyó acento, vamos a poner este identificador
Ojo, aquí no pongo lo que es el acento que debe de llevar porque si estamos codificando necesitamos incluir una codificación limpia que esté presentada en UTF-8 para que no incluya lo que son acentos, ñes, comas, etcétera. Tenemos que hacer una codificación estricta. Bien, entonces, este es un vector. Tú puedes almacenar una serie de elementos aquí en este objeto, siempre y cuando sean del mismo tipo. Bien, entonces nosotros al declarar un objeto, este es un objeto ahora, estamos diciendo que estamos declarando un vector y en ese vector podemos almacenar muchos elementos del mismo tipo. Entonces, como bien, aquí ya interpreté B y estoy diciendo que el número 6 lo estoy guardando en la primera posición del objeto V. Entonces, aquí sería 6. Todas estas posiciones están limpias, no hay más nada en el vector. Sin embargo, ya tengo declarado este objeto. Bien, ahora vamos a ver lo que es otro ejemplo para empezar a conocer. Más adelante vamos a ver cómo incluir varios elementos en el vector. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo de los tipos de datos que podemos almacenar en estos objetos, como son valores lógicos, los que les mencioné, que solamente pueden ser dos valores, ya sean verdaderos o sean falsos. Y esto lo hacemos de la siguiente manera. Voy a refrescar este objeto y le voy a quitar el número 6. Sin embargo, voy a cambiarle el tipo de dato. Para esto le voy a indicar que este objeto es de tipo lógico, con el valor de verdadero. Y esto lo hacemos con la palabra reservada true. Este valor es un valor lógico que indica que es verdadero. Vamos a dar control enter y ya vemos acá que ya tenemos el objeto v y ya tenemos ahí almacenado lo que es el valor true. También lo podemos hacer de la siguiente manera. Vamos a indicar solamente con la T mayúscula. Vemos que estrictamente escribí todo en mayúscula porque el lenguaje de programación de R es sensible al caso y esto quiere decir que tal cual estén declarados los objetos es así como lo vas a llamar. Vemos aquí arribita, tengo lo que es el objeto de edad declarado y si yo quiero aquí hacer un print, una impresión por consola del objeto de edad, pero con la E mayúscula, sabemos que dice lo mismo. Pero RStudio no lo interpreta así porque si yo ejecuto, acá me dice que el objeto edad con E mayúscula no es encontrado. Y efectivamente eso es cierto porque tenemos edad con E minúscula. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado cuando escribimos nuestros objetos o nuestras funciones porque si tal cual las escribimos, tal cual la tenemos que hacer el llamado. Porque sin embargo nos pasará este error que nos imprime por consola. Bien, entonces aquí ya tengo declarando lo que son los valores lógicos, que ya sea verdadero o falso, con la palabra true, pero todo en mayúscula. También lo puedes hacer con la letra T, ya bien vimos el ejemplo, o también vamos a hacer lo que es el valor falso. De esta manera todo en mayúscula o completo, o también lo podemos, vamos a dar control enter para que veamos cómo lo almacena acá, y también con la letra F. Voy a dejarlo en true. Y para saber el tipo de clase que le corresponde, vamos a hacer lo siguiente. Hay una función llamada class y esta función, ¿qué es lo que hace? Me devuelve lo que es el tipo de dato al que pertenece el objeto. Entonces yo le voy a mandar lo que es la v, que ya la tenemos declarada acá como un valor lógico que comienza en true. Y si yo doy control enter aquí al final, este me manda lo que es acá por consola, vemos que me indica que es un valor lógico. Esto es el objetivo de esta clase y así podemos saber cuando tenemos una gran cantidad de objetos declarados y necesitamos saber qué tipo de objeto o qué almacena ese objeto. Entonces utilizo esa clase y él me manda el resultado de cuál es el tipo. Vamos aquí a hacer más ejemplos. Podemos hacer esto. Vamos a mencionar nuevamente v y vamos a asignarle lo que es un valor numérico como lo es 33.5. Si yo hago esto, control enter, ya acá se me ha refrescado el valor. Y ahora si quiero saber nuevamente cuál es el tipo de dato que contiene este objeto, vamos a llamar a la función class y nuevamente vamos a mandar la v.
Vamos a dar control enter y acá nos ha dicho que es un valor numérico. Ya ahora el valor o el tipo de dato que contiene ese objeto ya es diferente. Ahora voy a volver a copiar esto. Miren, aquí ya no es necesario estar lo que es copiando y pegando nuevamente lo que es la llamada a class porque ya sé, voy a eliminarlo, que mi objeto es el que va a estar cambiando de valor. Voy a dar aquí v y ahora quiero almacenar lo que es un valor de tipos enteros. Voy a almacenar un 10, pero esto lo voy a hacer seguido de una letra L, que indica que aquí va a contener lo que es un valor entero. Voy a dar lo que es control enter. Vamos a ejecutar nuevamente la línea class y ya vemos que es un número entero de la clase integer. Otro tipo de datos es el complex. Bien, su nombre indica, es algo complejo, pero en su momento se utiliza, vamos a refrescar la variable v y vamos a hacer la suma de 3 más 2i. Y si doy control enter, miren lo que pasa, ya tengo ese contenido en mi objeto. Ahora si yo ejecuto nuevamente la llamada a la función class con el objeto v, me dice que es un número complex. Bien, ahora viene lo importante o viene otro tipo de asignación que es los valores de caracteres o como les dije, caracteres largos que pueden almacenar lo que son textos completos. Bueno, vamos aquí con v, vamos a refrescar. Y todo texto que yo quiera guardar en un objeto debe de ser entre comillas para que así el interpretador me reconozca que ahí hay un texto. Voy a incluir lo que es el nombre del canal y ya vamos aquí a dar control enter y ya vemos que acá v contiene el nombre del canal. Este es un valor y vamos a ejecutar la función class y ya vemos que es un valor de tipo carácter. Y prácticamente estos son algunos de los tipos de datos que mayormente se utilizan aquí en el lenguaje de programación de R. Bien, aquí ya aprendimos a lo que es crear lo que son objetos y qué tipo de datos puede contener un objeto y por qué lo llamamos vectores. También aprendimos a saber el tipo de dato de un objeto, la importancia de esta función class para que nosotros sepamos qué es lo que almacena un objeto en particular.